Siguiendo con la dinámica de estos programas de Clámide Púrpura, vemos que tras hablar de la historia de nuestra Semana Santa, sus orígenes y su transcurrir en el tiempo, las cofradías y hermandades paduleñas sienten la necesidad de organizarse y de crear unos parámetros que regulen a estas, tanto en su funcionamiento individual como en su organización interna, colectiva. Hoy en día, las hermandades y cofradías trabajan duro para intentar conseguir un orden que quizás pase inadvertido para los propios cofrades y espectadores de nuestra Semana Santa. Los estatutos, el régimen interno, son conceptos que hoy intentaremos desgranar en este programa con la ayuda y presencia de Teresa Verdugo, que aparte de nuestra historiadora, fue, podríamos decir, la redactora del primer borrador presentado en la curia de nuestros estatutos. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias. José Arias, colaborador de Clámide Púrpura y secretario de la Federación de Cofradías. Bienvenido. Sí, bienvenido, pero eso ya es mucho título, ¿no? Pero así se refiere. Eres el secretario de la Federación y bueno, sí, bueno, y he estado de secretario en muchas cosas, ya lo verás. Ahora lo iremos desgranando. Bien, esperamos también la asistencia de nuestro compañero José Antonio Hidalgo Ramos, que es el actual presidente de la Federación. No sabemos si se pasará por aquí. Bien, pues vamos a dar comienzo, si os parece, iniciando este programa con la siguiente pregunta. ¿Cómo nace la necesidad y por qué de organizarse de las cofradías y hermandades del Padú? Hombre, esa es una buena pregunta. Precisamente el otro día dejamos la cuestión en el reparto que hizo don Adrián, digamos, para el buen funcionamiento de la Semana Santa, de repartirlo por familias. Entonces, familias pudientes le fue encargando de una imagen, ¿no? Se encargaban de su arreglo, de costear las 4 cosas que necesitaba. Es más, me acuerdo que hasta el día de la Ascensión montaban los altares, ponían todos los enseres que tenían, incluso algunos santos que también hablamos de que no tuvieron esta ayuda, pero se organizó la gente, como le pasó, por ejemplo, a San Juan, ¿no? Que luego fue la primera imagen que salió en trono y portada a hombros. Pues en fin, a raíz de todo este movimiento, pues muchos de los familiares que fueron desapareciendo, o mejor dicho, de estas familias que fueron desapareciendo, pues o bien se encargaron sus familiares o allegados y ya se fueron encargando ellos de las imágenes. Y es cuando aparecieron las primeras directivas. Porque antes eso de directiva era por los activos, los 7 u 8 personas que se dedicaban a arreglarlo y ya está. Pero aquí aparecieron, claro, ya había gente de otros sitios, eran amigos, sobre todo esto ha salido de reuniones de amigos. Y claro, de ahí fue la inquietud de las primeras directivas. Pues se hace una directiva, ¿para qué? Pues en principio para sacar la imagen, para costearla, para interesarse y sobre todo buscar una legalidad. Así pues apareció la primera cofradía que yo tenga conocimiento, que fue la del Nazareno, donde se hizo una primera directiva, ¿no? Esto ya pues profundizaremos el día que vengan las cofradías, pues ya iremos profundizando de una en otra. Ahora mismo lo vamos a glosar un poco así, sui generis por encima, ¿no? Hasta llegar a esta cuestión. Pero claro, al aparecer estas nuevas cofradías, pues ya aparecieron los primeros costaleros. Entonces al aparecer los costaleros, pues quieras que no, la dinámica de la procesión era diferente. Entonces, como todos venían a carro, es decir, quiero decir que de antiguo quizás los soldados romanos, que eran la única gente que desfilaba a pie, eran, digamos, los que ponían ritmo a la procesión. Pues después aparecieron los costaleros y ya, amigos, eran otros ritmos. Pues hubo la necesidad de reunirse todos para hablar del Viernes Santo y organizarlo en la forma que fuese. Porque claro, los que iban a carro, pues siempre estaban molestos con los que iban a pie, ¿no? Entonces, de esa forma, pues se hizo una primera reunión en la puerta de la iglesia, donde allí apareció el primer esbozo que pretendimos hacer de lo que es una reunión de cofradías. Que en este caso, pues quedó Paco Martín, que era Paco Pepe Vino, lo nombraron presidente, y a mí, pues me hicieron secretario. Y ahí empezamos a elaborar, digamos, las primeras reuniones para ponernos de acuerdo en algo. Incluso, pues de ahí también aparecieron los primeros pregones, ¿no?, de aquella época.
Esto, o no supimos adelantarnos a la situación, o la situación ya no iba llevando al sitio. La cuestión es que aquello pues no resolvía mucho, por donde ya aparecieron, digamos, otra segunda reunión, que esta ya la tuvimos en el punto clave. En esta segunda reunión ya sí nos atrevimos a hacer un régimen interno, que fue el primer régimen interno que tuvo la Asociación de Cofradías, donde ahí pues poníamos las pautas de nombramiento de secretario y de tesorero, es decir, no nos metimos en más cosas, pero sobre todo intentábamos arreglar el tema del Viernes Santo. Pero claro, siempre teníamos el mismo vacío. Pues por donde aquí, don Manuel, que era el cura entonces, pues nos presionaba en que arregláramos nuestra situación. Decía de que eso no podía ser, que íbamos por libre, que eso teníamos que buscar una dimensión a lo que era la cuestión, que no era solamente sacar imágenes, que había que buscar un marco legal donde nosotros poder trabajar dentro de nuestra cofradía. Claro, entre medias, pues ya habían presentado estatutos el nazareno y el crucificado. Que no sé yo si eso se llegó a resolver o no se llegó a resolver. Luego les preguntaremos cuando ellos vengan a los programas. Y en eso pues estuvimos. También pues nos citó porque un día dijo que había venido el obispo auxiliar de Granada, que era Fernando Montero Sebastián, y fuimos a la reunión. Y en esa reunión, pues tú mismo conoces el extremo que allí ocurrió. Nosotros creíamos que de allí nos iba a salir algo solucionado, y el hombre cuando llegó lo primero que nos preguntó que a qué habíamos acudido a esa reunión, y nos dejó un poco perplejos, ¿no? Y precisamente ahí pues le preguntó pues, a una persona, que precisamente era Dolores Villanueva, ¿y a qué cofradía representa usted? Dice, pues a la Virgen de los Dolores. Dice, ¿y cuántos cofrades están? Pues 200 y pico. ¿Y cuánto pagan? 200 pesetas. Dice, ustedes no son cofradías, ustedes son gente de buena voluntad que arreglan pasos y ya está. Entonces ahí, pues mucha gente que no teníamos, digamos, inquietud de ampliar cofradías, pues nos dio como un respiro, ¿no? Es decir, no nos acuciaba la necesidad. Pero sin embargo ya había otra gente que ya tenía, digamos, su cofradía con enseres, con cosas, pues ya tenía la necesidad de buscar a qué nombre colocar aquello, incluso la cuenta del banco, porque la cuenta del banco, sabes tú, que siempre estaba a nombre de los tesoreros y no había necesidad ninguna. Si tú tenías un dinero, incluso eso le ha pasado a algún cofrade que conozco yo, sí, porque de hacerle una paralela, ¿sabes?, Hacienda, por tener, y no era dinero suyo, era de la cofradía. Entonces, dentro de todas estas necesidades, pues empezamos a esbozar lo que fueron los primeros estatutos religiosos, que fue por ese lado por los que lo empezamos. Pero claro, ahí no llegamos a ningún sitio, porque hicimos los primeros el 16 del 5 de 1997, siendo presidente Rafael Domínguez Ávila, vicepresidente Salvador García Rodríguez, secretario José Antonio Alguacil Villena y tesorero, que era yo mismo, conciliario don Manuel Ordóñez. Esto, pues entre tranca y barranca, no sé si llegaron a estar en Granada o no llegaron, porque los mandábamos a la parroquia y ahí se quedaron. Pues bueno, de ahí volvimos a otro intento, por donde nos enteramos que en Almuñécar pues tenían unos estatutos, pero en plan federación, es decir, no que ya cada cofradía tuviese lo suyo, sino que la federación tenía unos y los englobaba a todos. Pues nos interesó aquello, pues copiamos aquello, nos enganchamos a hacerlo, pero aquello no nos llevó a nada. Incluso tuvimos una reunión, porque esto ya no ocurrió, con don Cristóbal, y este hombre pues nos dijo, dice, es que estáis equivocados. Dice, si vosotros pretendéis hacer unos estatutos religiosos, lo primero que tenéis que hacer es contar conmigo. Y ese día fue cuando iniciamos pues los primeros estatutos religiosos. Él nos dijo cuál era el paso a seguir. Dice, el paso a seguir primero es que vamos a usar los estatutos de la Hermandad del Señor como hermandad matriz. Claro, a mí me vino a la mente lo que es la Cofradía del Rocío. ¿No? Claro que hay una hermandad matriz y todas las demás filiales. Vamos, en principio pensé que era de esa manera. Entonces, en esta reunión, que precisamente el que se llevó los papeles, se llevó también una copia de los estatutos para iniciar una hermandad de filiales de aquello, que fue Paco Juárez. Pero aquello no acabó en nada. Y de ahí precisamente pues llegó esto a manos de Teresa, que es, digamos, donde como ponente en este caso, pues se empezaron a esbozar las primeras pinceladas de esto.
incluso pues hemos llegado a acabarlo. ¿Y quién mejor que ella para hablar sobre esta cuestión cuando ella empezó a coger estos estatutos? Bueno, pues encantada de poder decir lo que hemos intentado hacer, aunque hay muchas cosas que están todavía por terminar. Me gustaría decir primero que realmente esto tenía, además de la necesidad de un marco en el que desenvolverse en el sentido de organización externa, tenía una finalidad mucho más profunda, y es la cuestión religiosa que implica cada cofradía. Entonces, había también otra circunstancia, y es que antiguamente, desde siempre, desde hace muchísimo tiempo, a la vista están los estatutos de la Hermandad del Señor, que son del siglo XVI, bueno, pues desde siempre ha habido en la Iglesia la posibilidad de formar asociaciones o cofradías o hermandades de seglares que tienen una entidad propia, pero que están dentro de los fines de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, además del marco, como si dijéramos, civil, está la cuestión religiosa y la cuestión de formación y la cuestión evangélica, y lo que en sí son una asociación religiosa, puesto que estamos llevando a Jesús y a la Virgen, que son el mensaje pues de salvación y del Evangelio, ¿no? Bien, entonces siempre han existido unos estatutos marco que daba la Iglesia Católica. Esos estatutos se han ido renovando a lo largo del tiempo. Los estatutos antiguos de la Hermandad del Señor, que por cierto están en la sacristía, hay alguna, en la vitrina que hay en la sacristía hay algunas copias, y es interesante verlos, aunque casi no se pueden leer muchas veces porque están escritos pues en una redacción antigua y de otra manera, ¿no? Bueno, entonces con el tiempo los estatutos de la Iglesia en general tienen unos puntos comunes para toda la Iglesia, pero luego las diócesis los acomodan, perdón, los acomodan según su... No te preocupes, mujer. Según sus circunstancias y según su situación. Y resulta que el Estatuto Marco de la Diócesis de Granada fue precisamente don Manuel el que llevó la copia o lo que teníamos de la Hermandad del Señor para actualizarlo y ratificarlo según las circunstancias actuales. Y eso fue el primer paso que se dio. Entonces, cuando a mí me sugirieron o me encargaron, me pidieron que hiciera esta colaboración, pues entonces yo me fui a la curia, al fiscal general de la curia, para saber qué es lo que teníamos que hacer. Y entonces me dijo que todos los estatutos que se hagan de cada cofradía nueva o de las existentes ya, tenían que atenerse al Estatuto Marco, que por cierto es precioso. El Estatuto Marco, que tiene una serie de artículos de vida cristiana y luego de funcionamiento de los cargos de los miembros de la cofradía, está todo especificado. Es una serie de artículos que están muy bien hechos y muy bien especificados. Bueno, entonces dijo que todos los estatutos de las cofradías que se hicieran nuevos tenían que tener todos los contenidos del Estatuto Marco. Se podían poner todos los que se quisieran de más, pero no convenía porque el Estatuto Marco tiene que estar aprobado por el Obispado. Y entonces dijo que lo que quisiéramos añadir que estuviera en el documento de régimen interno, que es lo que tú acabas de decir, que eso ya se puede transformar, pues cada parroquia o cada asociación de cofradía o federación, ¿verdad? Bien, entonces yo inicié todos los trámites y todas las gestiones que me pidieron, que me decían que eran necesarias, y la primera era una pequeña historia de cada cofradía, es decir, desde cuándo había nacido, con qué finalidad, qué imágenes se veneraban, en fin, un poco de historia de cada cofradía.
Y entonces ahí fue cuando nos remontamos a la Hermandad del Señor, que era la más antigua y de la que habían nacido todas las demás. Y eso coincide con lo que acaba de decir José, que le habían sugerido que fuera la Hermandad Matriz. Pero es que además pasaba otra cosa, porque aquí en Padul resulta que somos de lo más original que hay en este aspecto, porque es que en un pueblo de 8.000 habitantes, que esa ha sido una de las dificultades que teníamos, que hubiera entonces 11 cofradías, pues es que en la curia le llamaba muchísimo la atención, pero no ya allí a los clérigos y a la gente que ve, sino los seglares, que siempre hay un seglar que coordina todas estas cuestiones, pues le llamaba muchísimo la atención y decía, pero ¿cómo va a haber 11 cofradías en un pueblo de 8.000 habitantes? Pero si en Granada hay 30 y tantas. Hay 32, claro, y es Granada. Dice, y es Granada. En fin, eso era una dificultad. Guadí, o que Loja, y además, o que Baza. Una cofradía con un paso solo, porque es que eso es lo que hacemos. Una cofradía con un solo paso. Bueno, ya le explicábamos que esto era otra cosa, que era la procesión del entierro de Cristo y tal. Y fue cuando sugirieron que el fiscal general de la curia, para solucionar esto, dijo, bueno, pues entonces se puede poner la Hermandad del Señor como hermandad matriz y luego las demás como secciones, aunque tienen su independencia en todos los sentidos, ¿no? Pero para que eso pueda entrar en el marco legal religioso, ¿no? Y se acomode al resto de los funcionamientos de las cofradías que existen en toda la diócesis, pues lo hacemos así. Y lo hicimos y aquí los tenemos todos, pues la Hermandad del Señor, que contiene las siguientes secciones que se vienen denominando de esta y de esta manera y que tienen sus orígenes en estas fechas y demás. Y así se presentaron la primera vez. Y están presentados en la curia, sí, que los presentó precisamente nuestro presidente, José Antonio Hidalgo Ramos. Sí, pero después hubo unas pequeñas dificultades, pero no por nuestra parte, sino ni tampoco por la parte exactamente de la curia, quiero decir cura, sino por otras personas seglares que están allí al frente de estas secciones, y entonces decían que mejor independientes cada cofradía. Bueno, pues vuelta a rehacerlo y vuelta a hacer cada una de las cofradías los estatutos suyos independientes y cada uno con su respectiva obligación y su estatuto marco, y así se hicieron otra vez. Y de otra vez se presentaron en la curia, que los presentó también. Los presentó José Antonio y nos ayudó mucho Aurora Arias, que era la que nos hacía copias y hacía una pila de trabajo en esto. Sí. Bien, si os parece, vamos a hacer vamos a escuchar una marcha de música, Amanecer con Triana, que es de Jesús Manuel Martín Prieto.
Bien, estamos hablando de los estatutos, de cuando se presentaron, de las funciones de los estatutos, de la necesidad de tener estatutos en las cofradías. Pero, ¿realmente qué es lo que contienen estos estatutos, Teresa? ¿Qué son estos estatutos? Mira, los estatutos, tal como la Iglesia los concibe y tal como están redactados, son un camino de vida cristiana. Uno de los muchos caminos que hay para avanzar en la vida cristiana. Entonces, la idea fundamental es porque está enfocado de esta manera porque se entiende que el que pertenece a una cofradía tiene esa exigencia interior, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice la naturaleza de cada cofradía o de que la hermandad del Señor consiste en esto, que Jesús Nazareno, que la Virgen tal, dice, siempre hay que añadir, su misión es, por tanto, la misión de cada cofradía, la de la Iglesia, llevar a los hombres el mensaje de salvación que Cristo vino a traer a la tierra y ofrecerlo a los hermanos con un espíritu de servicio total como Él lo hizo. Y en esa dinámica se desarrollan todos los estatutos. Ese sería prácticamente el primer artículo que recoge los estatutos. Es decir, la filosofía de los estatutos. La filosofía de cada cofradía. Es la profundización en la vida cristiana. Y luego es muy bonito porque casi todos los artículos, la mayor parte, están definiendo esa situación de profundización en la vida cristiana. Y por eso las vocalías pues se dedican a determinadas actividades que van en consonancia con esto. Por ejemplo, la vocalía de formación dice que cada cofradía debe preocuparse de que los hermanos que pertenecen a ella pues tengan la formación suficiente en vida cristiana, luego los cultos que deben de tener, compartiendo todos, con luego la solidaridad no solamente entre ellos sino hacia los demás. Es decir, si lo hiciéramos tal como está concebido, estaríamos todo el año practicando más profundamente la vida cristiana y nos serviría precisamente para eso, para un progreso espiritual. No la reduciríamos, como nos pasa muchas veces, a la procesión del Viernes Santo. Sí, porque quizás los paduleños lo que piensan que una cofradía o hermandad es salir, cobrar una cuota y poner esa imagen en la calle con su banda de música, sus flores, y ahí se ha acabado todo. Es una cosa mucho más rica y más profunda. Y a mí me gustaría, por eso la Iglesia insiste en estas cosas, en que nos diéramos cuenta de la riqueza tan grande que podemos tener precisamente siguiendo el camino de autenticidad y de formación cristiana y de profundización que nos puede guiar en una cofradía, entre todos. Entonces, por ahí van las cosas. Y todo lo demás es, pues, como es secundario en el sentido de, claro, que hace falta una organización, hace falta unos hermanos mayores, hace falta personas que se encarguen de unas cosas y de otras, pero el sentido principal es el camino de vida cristiana. Ajá. Entonces, estos estatutos están presentados en la curia, pero aún no están aprobados. Nos estamos moviendo con los estatutos marcos que en un día se nos entregaron, que recogen todos estos conceptos. Y ya están hechos los de cada cofradía con las particularidades, porque cada cofradía presenta pues sus signos distintivos, la vocación a la que siguen, porque con sus peculiaridades propias, ¿no? Y está todo presentado en la curia. Lo único que falta son algunos matices, como si dijéramos de tipo pastoral o de alguna cuestión así externa, ¿no? Pero una de las veces que fue José Antonio Hidalgo, le dijo una señora que es la que está encargada allí, vamos, una persona que trabaja allí en la curia en este aspecto, ¿no? Y le dijo que faltaban unos cuantos requisitos. Después don Cristóbal me dijo a mí que yo la llamé, y una de las cosas que me dijo era que faltaba más historia de cada cofradía, la historia, y resulta que estaba metida, pero en la primera
parte que hicimos cuando eran secciones cada una de las cofradías. Sí, cuando se presentaron como filiales. Como secciones de la hermandad. Entonces entendimos que ya estaba entregado y parece ser que no. Pero en fin, que siempre hay problemas administrativos. Son problemas de ese tipo, ¿no? Entonces ya se lo comuniqué a don Cristóbal y me dijo, bueno, pues un día vamos a ir los dos y ya que nos diga concretamente qué puntos son los que hay que perfilar o, en fin, o matizar y ya lo... Entonces, José, existe una necesidad de crear unos estatutos culturales que suplan, mientras sí, mientras no... Esto lo hemos dicho en plan cronológico, muy general. Es más, no hemos hecho aquí, digamos, una tesis doctoral, pero que sí tenemos más material. Lo que pasa es por la imposibilidad, porque sería esto bastante oneroso, pero que en sucesivos programas iremos profundizando en cualquier cosa que haga falta. Incluso si alguna cofradía tiene algún interés por la razón que sea, puede hacer preguntas a la radio y nosotros amablemente lo que podamos contestarlo lo haremos. Entonces, siguiendo con esta tesitura, es decir, seguíamos paralelamente dos caminos. Porque en un principio los estatutos religiosos, pues a nosotros nos amparaban, digamos, religiosamente y nos amparaban también administrativamente. Es decir, nosotros, cara a Hacienda, porque las cofradías desde primera hora lo que hemos intentado es ser legales por lo menos en lo económico. Porque tú imagínate que tienes un dinero o tienes unos enseres, tienes una casa de hermandad, ¿a nombre de quién la pone? Entonces, eso hay que resolverlo. Como no nos lo ha resuelto, digamos, el estatuto marco, porque todavía no está resuelto. Mira, si me permite, que pasaba una cosa. Antiguamente, o en el estatuto antiguo de la Hermandad del Señor, tal como estaba la legislación española, era suficiente el estatuto religioso para todas las actividades que fueran de otro tipo. Y entonces con eso ya en cualquier organismo no necesitaba nada más. Pero al ir cambiando y evolucionando la legislación española, hace falta otro tipo de estatuto, incluso de cara a Hacienda. Sí, que ahora hace falta los dos. Exacto. Es interesante ver que hemos tenido problemas por tenerlo. Yo me acuerdo en la reunión que vino Monseñor Cañizares, y alguien comentó de que aquí había una cofradía que tenía estatutos civiles, y casi por poco le dice que están fuera de la iglesia. Eso fue así, porque hubo mucha gente allí presente allí, que fue precisamente una de las veces que vino y nos dijo que nosotros éramos muchas cofradías y pequeñitas, que teníamos que juntarnos 3 o 4 en cada cofradía. Bueno, aquello generó un revuelo entre nosotros, porque es verdad, como partimos de cosas genuinas, no es que seamos uno aparte de otro, ya ves tú, somos cofrades de la mayoría de las cofradías, pero que cada uno tiene, ¿cómo te diría?, interés en que siga tal cual, ¿no? Por lo menos ahora, no sé, cara al futuro. Bueno, pero resumiendo, nosotros lo que sí iniciamos a nivel federativo, porque ha sido donde realmente ha nacido esta demanda, de tener unos estatutos culturales o los que fuese que nos resolviesen la cuestión económica. Porque nosotros, ¿verdad?, cualquier subvención, cualquier historia que cogíamos, pues teníamos que echar mano a una cofradía que estuviese legal. Hacienda ya no entiende de claro, y Hacienda no entiende de historia de cofradía ni de nada más que todo estaba a nombre de, es decir, la cuenta estaba a nombre de 2 personas en el banco y eso no podía ser. Entonces, para resolver esta cuestión intentamos hacer una asociación cultural, que en principio pues iba a ser asociación de cofradías, pero claro, ahí nos encontramos con otro problema, que nosotros no podíamos hacer una federación directa, porque no nos lo permitía la ley. Entonces tuvimos que inspirar dentro de la federación el que cada cofradía hiciese una asociación cultural, cosa que menos mal que lo conseguimos. Y ya podemos decir que en el 16 del 12 de 2010, el 16... Hace 4 años. Sí, ya conseguimos que todas las asociaciones, es decir, cada cofradía fuese una asociación cultural. Entonces de ahí iniciamos ya lo que es la Federación de Asociaciones, que sería como una asociación de asociaciones de Semana Santa. Que eso ya lo conseguimos el día 30 de marzo del 2011. Ahí donde aparece ya de presidente José Antonio Hidalgo Ramos, representando a la Oración del Huerto, vicepresidente Lorena, representando al Señor de las Tres Caídas, secretario José Arias Martín, representando a la Virgen de las Angustias, tesorero Miguel Parejo, que representando a la Asociación de las Murallas, que es la del Crucificado. Es más, y aquí tengo pues toda la relación de cofradía, que podríamos decir por los nombres que tiene cada una. Y de esta forma, pues ya, digamos,
hemos legalizado nuestra situación, que nos ha resuelto pues muchos problemas. Tenemos entidad, es decir, podemos hacer una factura, podemos recibir, en fin, a nivel legal, pues es lo que mejor se podía hacer. Pero claro, esto no arregla nuestros problemas. Es decir, nosotros tenemos arreglado el tema administrativo y hemos arreglado el tema doctrinal. Pero claro, seguimos en la misma tesitura. El régimen interno que hicimos ya en el 85, pues nos sirve nomás para nombrar secretario y tesorero. Pero no nos sirve para nada más. Resulta que ahora pues, seguimos con un vacío, que no sabemos cómo se nombra una directiva, cuántos la componen y de qué forma se hace. Pues claro, pues hemos tenido que hacer un régimen interno. Es decir, otra vuelta a que cada cofradía pues nos dé una idea de cómo queremos hacer un reglamento interno, porque de hecho el reglamento interno es nuestro. El reglamento interno además puede ir evolucionando con mucha más velocidad que los estatutos, por ejemplo, ¿no? Porque el reglamento interno se va adaptando a las circunstancias concretas y muchas veces surgen cosas que no se pensaban y que hay que resolver en un momento determinado. Reglamento interno lo que hace es regular mismamente a la federación, al grupo, y luego aparte cada hermandad o cofradía tiene su propio reglamento interno, ¿no? Obviamente, claro, cada una tiene su reglamento interno. Lo que pasa es que como nosotros a la hora de procesionar vamos uno tras otro, es que tú quieres, quieras que no, es una anomalía. Eso es como si en Granada dijéramos no hacer una magna, porque una magna es una imagen tras otra. Pero tú imagínate en Granada se dijera, pues bueno, va una cofradía tras otra, ¿no? Es decir, eso a la hora organizativa es complicado. Pues como nosotros, en un principio eran imágenes que iba una tras otra, haciendo una procesión plástica de un Vía Crucis y tal. Pero eso era sencillo, porque no llevaba muchas cosas en medio, ¿no? Lo dirigían los mismos, que lo dirigían los mayordomos. Es decir, no perdamos la perspectiva que los mayordomos han mandado siempre en toda la procesión. Las imágenes eran de ellos, partía de la Hermandad del Señor todo. Entonces, 5 personas dirigían aquello. Pero claro, cuando han ido apareciendo entidades, digamos, diferentes, pues hay que ponerse de acuerdo a ver cómo hacemos esto. Y tú mismo lo sabes que no ha sido fácil. Pues bueno, en principio, para elaborar este régimen interno, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues a ver qué artículos queremos hacer y qué es lo que queremos regular. Pues nosotros inspiramos dentro de la misma federación a todas las cofradías que nos trajeran un pequeño borrador o una pregunta a ver cómo iniciábamos esta andadura. Precisamente de los que más han dado para esto, que fue el cura, don Cristóbal, pues nos presentó él pues, una serie de puntos a tener en consideración, que muchos han tenido, otros pues se han cambiado un poco, ¿no? Y de esa forma pues fuimos esbozando, no sin dificultades, que es la verdad, porque la gente en un principio creyó que lo que allí hablábamos pues ya era misa. Pues no, aquello necesitaba un proceso, porque hicimos como un anteproyecto, ¿no? Primero presentamos todos los estatutos, incluso aunque había algunos que decían lo mismo, incluso había otros que hasta decían lo contrario, ¿no? Pero en un principio, cuando se elabora una cosa, pues sale así, digamos, en grueso, ¿no? Y luego, pues, vamos dándole vueltas y le podemos dar todas las que haga falta hasta que realmente sea una cosa que todo el mundo la acepte, porque quieras que no, es una cosa que hay que acatar. Entonces, todo lo que hay que acatar, pues mejor es aceptarlo en principio, luego para poder acatarlo, ¿no? Y así, pues se fue elaborando pues, un reglamento que realmente engloba pues muchas cosas. Incluso la mayoría, por no decir, es que influye en las cofradías, pero también en la gente. Porque de antiguo, ya lo hemos dicho muchas veces, que la gente de nuestro pueblo pues tiene las cofradías como suyas, además es que son suyas. Mi Cristo, mi Señor, sí. Mi cofradía. Pero bueno, aunque no sea cofrade. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, porque ya el cofrade activo, pues sí sabe de esto, ¿no? A lo mejor los pasivos todavía quizás no, porque esto está todavía un poco en mantillas, ¿no? Pero la gente que es o vidente o que le gusta la procesión, aunque no sea cofrade, pero a lo mejor le gusta participar. Porque tú tienes que ver que todos los años participa la gente en nuestra procesión, ¿no? Vienen de Barcelona o vienen de Madrid, vienen de otros sitios, ¿no? Para participar en nuestra procesión. Pues para esta gente también influye el reglamento interno. Y es una cosa que sí le vamos a tener que dar la máxima publicidad,
porque a partir de este año, aunque ya el año pasado medio se aplicó, porque hicimos unas pequeñas normas, sin haber régimen interno, pero ya hicimos unas pequeñas normas para que nosotros mismos empezásemos a cumplirlas, porque somos los primeros que tenemos que cumplirlas, los que hemos hecho este reglamento interno, es decir, no lo va a cumplir el que ni siquiera sabe de él, ¿no? Pero yo sí quiero hablarle a toda la gente que participa en la procesión de que las normas están dedicadas a ellos también. Incluso hay varios artículos que tienen que adaptarse a las nuevas normas de las cofradías, porque antes llegaba una persona, iba detrás de una imagen y, oye, no podía decirle nada. Y ahora, pues claro, en todas las imágenes, los cortejos, pues se han hecho unos protocolos donde hay que regularizar las cosas, pues la gente va aquí, el otro va aquí, el otro va aquí, y que no se puede ir de cualquier manera. La gente pues tiene que observar determinadas pautas de comportamiento, que ahora leeremos incluso el artículo 11 y 12, que son precisamente, digamos, los que más se refieren a la gente participativa, porque nosotros con nuestras normas pues hemos generado, digamos, unos horarios, ¿no? Que son unos horarios que en principio pues han sido bastante elásticos, nunca nos hemos puesto de acuerdo en un horario muy claro. Sin embargo, el horario del año pasado, aunque no se respetó en su totalidad, porque es muy difícil cuadrar un horario, ¿no? Pero ahora mismo vamos a estar a lo mejor varios años reflejando el horario al que se pasa, amén del que sea real, pero porque tendremos que ir visionando si se puede respetar o es muy difícil, ¿no? Al objeto de no hacer cosas que sean imposibles, ¿no? Pero sí, por ejemplo, nosotros pusimos varias normas en las que le influían a la gente. Estas ya estuvieron el año pasado, y decíamos, cada cofradía hará el recorrido oficial en 3 horas 34 minutos. Pues si te parece, José, vamos a dejar esta parte que es muy interesante, que nos afecta mucho a todos aquellos que tanto participan dentro de la procesión del Domingo de Ramos y Viernes Santo, y vamos a escuchar una marcha de música, Mektub, que interpreta Mariano San Miguel de Urcelay. Preciosa esta marcha de Mektub de su autor Mariano San Miguel Urcelay. Bien, vamos a pasar a las noticias del mundo cofrade, y entre ellas pues tenemos que el día 3 de marzo a las 8 de la tarde se celebrará la última charla cuaresmal organizada por la Flagelación con motivo de su centenario. Las charlas cuaresmales han sido impartidas por nuestro señor cura párroco don Cristóbal Sánchez Liñán en la Casa de Hermandad de la Flagelación, con gran afluencia de público. El día 3 de marzo se celebrará la última, por lo que los cofrades de esta hermandad te animan a que no te la pierdas. En estas reuniones don Cristóbal propone temas del Evangelio que luego son debatidos con gran interés por los participantes. En próximos programas de nuestra Semana Santa pues tendremos en la radio a uno de los miembros de la Flagelación
que nos hablará de las mismas. Bien, comentaros también que ya están publicadas las bases del concurso de fotografía para el cartel de Semana Santa del año 2015, que corresponde al Cristo de las Tres Caídas. Las bases del concurso pues ya las tenéis puestas tanto en Padul Cofrade como en la página del Ayuntamiento del Padul, y con importantes premios. Con referencia al cartel anunciador de la Semana Santa del 2014, que desde la presidencia de la Federación se ha informado igualmente que a mediados del próximo mes de marzo se presentará el cartel anunciador de este año, que refleja una bella instantánea del paso del Nazareno por la calle Real, con la torre de la iglesia de Santa María la Mayor al fondo. El acto contará con varias actuaciones musicales y tendrá lugar en el Centro Cultural Federico García Lorca el sábado día 15 de marzo. Igualmente, en el patio del Ayuntamiento se organizará una exposición con todos los trabajos presentados a concurso el año pasado y que se mantendrán abiertas al público varias semanas. Con respecto a los ensayos de los costaleros, comentaros que ya han empezado varias de las cofradías y estamos a la espera pues de recibir información de cofradías y hermandades para ver cuándo empiezan sus ensayos. Por ejemplo, tenemos Virgen del Valle, que ensayan los martes, hoy, a las 8 de la tarde, la Borriquilla ensayan los jueves a las 8 de la tarde, la Flagelación los viernes a las 9 de la tarde, la Virgen de los Dolores los viernes a las 9 de la tarde, y la Virgen de las Angustias, Pepe, me parece que me han dicho un viernes sí, otro no. Sí, un viernes sí y otro no. Es decir, pero el próximo ensaya el día 7 de marzo a las 9 de la noche. Muy bien, estupendo. Bien, pues vamos a seguir. No tenemos más comunicado ahora mismo, noticias con referencia a nuestra Semana Santa, y vamos a continuar con este apartado tan interesante que hemos dicho que interesa de verdad a la gente que participa en la procesión tanto de la borriquita como la del domingo del Viernes Santo. ¿Cuál es esa normativa interna o esa normativa que regula estos actos? Vamos a leer lo más importante, porque de todas formas esta normativa la van a tener todas las cofradías y se le puede dar dentro de las cofradías toda la información que sea. Pero, en fin, conviene puntualizar aquí de que para este caso se nombra una comisión permanente para tratar temas urgentes sin necesidad de convocar asambleas generales, que en este sentido pues va a funcionar para lo que es el Viernes Santo, por ejemplo, si hay lluvia, si está o hay lloviendo, cualquier por ejemplo, incidencia o algo de claro, eso. ¿quién es Y esta comisión está formada por la Junta Directiva, el secretario, el cura párroco y el hermano mayor de menor edad. Es decir, que en este caso me parece que es Andrés Rejón. Y luego pues hicimos unos artículos en los que influyen en la gente. Por ejemplo, el artículo 2, dentro de la organización de procesiones, dice así, en caso de lluvia u otro problema que impida la salida de las procesiones en su horario habitual, la comisión permanente se reunirá con carácter de urgencia y decidirá las actuaciones a seguir. En este mismo sentido nos dice que en caso de que se acuerde el retraso en la salida de las procesiones, solo se podrá retrasar un máximo de 90 minutos. Es decir, que antes nos daba esto pie a nosotros decidir para allá, para acá, ahora no, ahora lo tenemos tasado. Que 90 minutos... Nos dice también, las procesiones solo se realizarán el día señalado. Es decir, no serán otro día, ni antes, ni después. Que el entierro de Cristo es un viernes. El Viernes Luego, Santo no puede ser un sábado. Cada hermandad o cofradía deberá cumplir los horarios establecidos y no podrán realizar paradas superiores a 3 minutos. Se acuerda que los pasos siempre marcharán hacia adelante, nunca hacia atrás o lateralmente, siempre tratando de no desdecir el espíritu religioso. Se establece una limitación de tiempo en la carretera de 30 minutos por cada cofradía o hermandad. Luego se realizarán también controles horarios, que es una cosa interna para nosotros, para ir viendo si los horarios están bien dispuestos o no. Porque el año pasado, por ejemplo, nosotros pusimos que la procesión comenzaba a las 8 y acababa a las 11:30 y luego acabó a las 12. Pero, en fin, esto hay que entender que llovió, hubo problemas, unos no podían andar, los otros total. Es decir, pero dentro de eso no vemos más el horario. La prueba es que luego hicimos una reunión de todos, y por
hombre, aunque hubo, digamos, cada uno opinó, pero la mayoría le gustó y quedaron de acuerdo en que este año se haga en ese sentido. Nosotros lo que hemos perseguido es que una persona que está viendo la procesión en un punto determinado, tarda la procesión en pasar por ese punto 2 horas y cuarto. Es decir, y eso es casi, vamos, digamos lo mínimo, ¿no?, que se puede hacer, porque claro, sabes tú que si alguna cofradía a lo mejor pide 1 minuto, es que 1 minuto son 11 minutos, y si se piden 2, pues son 22. Es decir, es algo complicado de realizar. Pero en fin, seguiremos hablando de nuestro... Dice el artículo 9, en la organización de procesiones, dice: se podrá contemplar una sanción económica para las hermandades y cofradías que no cumplan los horarios y conlleve un retraso en las que procesionan detrás, para las que coman o beban durante el tiempo que dure la estación de penitencia. El dinero de estas sanciones irá destinado a Manos Unidas o Cáritas. También el artículo 10, que quizás es el que más influye, digamos, en la gente, a lo que yo me he referido antes, ¿no?, al que no sea activo de las cofradías, pero que pretendan... Por ejemplo, yo quiero salir de Mantilla. Exactamente. ¿En qué es decir, me pues aquí, influye? pues, de hecho, ya les ponemos una distancia entre mantilla y penitentes. Dice: los penitentes y las mantillas irán a una distancia máxima de 2 metros durante todo el recorrido. Y el artículo 10 que dice: se deberá potenciar el decoro, recogimiento y espíritu religioso durante toda la estación de penitencia, lo cual atañe a todas las personas que participan en los cortejos. Sí quiero decir aquí que si, por ejemplo, los diputados de la procesión, que son, digamos, las personas encargadas de velar porque la gente mantenga sus distancias y todas estas cuestiones, que si le llama la atención, pues no se llamen a arrebato. Vamos, es que mucha gente, no, yo voy aquí porque esto es mío. No, hombre. Es decir, esa cofradía la pueden multar precisamente por haber incurrido personas que no tengan que ver nada en eso. Porque claro, en este sentido, los hermanos mayores pues no son los que hacen las cosas, pero son los responsables. Como son los responsables, pues la gente que vaya en su cofradía debe de observar el máximo decoro al objeto de que no tenga luego molestias posteriores esta cofradía. Porque luego en nuestro artículo 11 dice: se cuidará que la distancia máxima entre penitentes, mantilla, junta directiva y cuerpos litúrgicos no deberá superar nunca los 2 metros de distancia. La distancia que debe de guardarse entre la banda de música de una cofradía o hermandad y la cruz guía de la siguiente no puede ser superior a 25 metros. Es decir, hemos hecho ciertas normas, aunque luego esto es un poco elástico. Es relativo. No, además también relativo. Ha sido coordinado por todos y es un acuerdo general que no es capricho de unos cuantos, sino que se ha visto que era lo más conveniente después de la experiencia de muchos años que no atinábamos cómo organizarlo mejor. No, que es verdad. Para llegar aquí pues han tenido que pasar por lo menos 40 años. Sí, esa es la verdad. De hecho, para respetar estos puntos de horario, pues se ha creado la figura del fiscal. Sí, digamos fiscales de puntualidad, le llamamos nosotros fiscales de procesión, que aunque no van dentro, es decir, van a estar colocados en unos determinados puntos donde van anotando pues a la hora que pasa y si hay alguna incidencia. Es decir, estas personas realmente no enjuician nada, lo único que hacen es apuntar lo que os sucede. Incluso para que no haya ningún problema, pues el hermano mayor o la persona autorizada de la cofradía firmará debajo para que autentifique que es verdad que se ha puesto así. Es decir, que no pretendemos aquí generar un conflicto ni nada, simplemente valorar las cosas en su sentido, porque esto es una procesión viva, es decir, aquí no hay vuelta atrás, es decir, no es como una película donde podemos repasarla 3 o 4 veces, ¿no? Una vez que se pone en marcha, pues mira, y las procesiones son así. Yo para mí todas están bien, lo que pasa es que unas se organizan mejor, otras peor, y lo que pretendemos es que esté bien organizada. Luego pues tendrá sus pegas como todo, porque es que somos humanos y son miles de personas, ¿no?, las que trabajan aquí. Teresa, ¿algo que añadir? Pues nada, que todo esto que hemos hecho pues que sirva de verdad para lo principal, que es eso que he dicho antes, una profundización en la vida cristiana y que además es ilusionante y un camino enriquecedor y muy bonito, lo digo de corazón y de verdad, y son hermandad en el sentido literal de la palabra, es una fraternidad y una fraternidad religiosa que nos podemos ayudar y enriquecer mucho todos. Bien, estupendo el tema de hoy,
con referencia a estatutos y regímenes internos. Pepe tiene algo que comentar. Sí, es que el otro día nos quedó una pregunta en el tintero, porque Teresita, con sus cosas, porque le hizo mucha gracia lo de las medidas. Las medidas del Señor de las Tres Caídas. Sí, es que yo me llamó claro, la atención mucho que... Y eso tiene que tener su lógica. Porque la precisión de don de Adrián, a mí eso me hacía mucha gracia, la pues precisión claro, de tanto de alto, contando la peana, y de tanto de largo. Eso. Pues yo pensando en la ubicación que le dio don Adrián, que fue lo hizo en un altar que estaba al fondo de la iglesia, a la derecha, pues en ese altar que estaba rodeado con una valla metálica, vamos, yo me acuerdo perfectamente de ella, pues ese altar fue costeado por Emilia Morales. Esa era una tía de Frasquita y de Pilar de Mariquita Rogelio. Y esta señora, pues fue la que trajo las imágenes, que por eso sabemos que vienen de México, porque el marido tenía una peletería y tenía ahí en la entrada de Granada, ahí tenía un almacén y comercializaba con pieles con América. Y las imágenes, porque claro, cuando nos dijo la restauradora que eran de pan de maíz, que eso no se conocía aquí en España, pues nos puso tras la pista. Y por eso sabemos de que estas imágenes en España no se realizaron, porque son únicas aquí. Entonces los apóstoles, los 12 apóstoles y el Cristo de la sábana, que está en el sepulcro, estaba arriba en una hornacina que era medio círculo. Entonces en ese medio círculo, pues lo sacaron, horadaron el altar debajo y se metió debajo. Que precisamente este Cristo era el que salía en la sábana, porque en el sepulcro, en esa urna donde se guardaba este señor, no había imagen del sepulcro. Había un rostro que lo guardaba una señora de Padul. Entonces se ponía el rostro, o un busto, sí, vamos a decir mejor un busto, y hacían el cuerpo con una almohada. Y no existía ese señor, que luego se compró después. Eso es posterior. Bueno, ¿a qué te refieres tú diciendo que bueno, pues eran digo yo de que maíz? Ahí pretendió don Adrián y pasaron el sepulcro, es decir, la urna, que hoy es la que existe, que se ponía delante de San Francisco, ahora está en la sala guardia, porque está la Virgen de la Angustia delante, pues lo pasó a la parte de abajo. Horadaron el altar, que era hueco en la parte de abajo, y la parte de arriba quedaba un semicírculo. En ese semicírculo, pues tenía que caber el Señor de las Tres Caídas. Y vamos, yo me he roto un poco la cabeza pensando de que, digo, por las medidas es precisamente por eso. Porque es más, hasta la cruz que se utilizaba, le llamábamos nosotros la mocha. Porque es que cuando el señor, que se lo llevaban siempre para arreglarlo una semana antes, por donde luego la cruz esa quedaba allí. Y en la iglesia nosotros le entregábamos cruces a todos los penitentes rojos, que me acuerdo yo de repartir yo la ropa. Entonces el penitente rojo llegaba en busca de las cruces y todos se mataban por coger esta, porque como no tenía, claro, le faltaba un brazo, pues pesaba menos. Ajá. Y todo el mundo le gustaba esta. Y precisamente yo creo que las medidas del Señor de las Tres Caídas fueron tan precisas porque el hueco ya estaba hecho. Entonces, para que cogiese en ese hueco, yo creo que por eso es. Sí, bien, lo que pues si no importa, nos vamos a despedir. Se nos ha hecho muy corto el programa. Nos despedimos de todos nuestros radio oyentes. Hasta el próximo programa.